Pero estamos recibiendo, porque sí vamos a hablar de pantallas y sí vamos a hablar de educación en este espacio de la crianza cibersegura que lleva adelante la licenciada y profesora en comunicación social Ana Fischer. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte aquí. Un gusto, Leo. Bueno, gracias por darme la recibida, porque en realidad vos estás desde antes que yo. Claro. Contanos, Ana, ¿por qué es importante tener en cuenta, ¿no?, para utilizar las pantallas de la mejor manera posible? Porque pueden ser un gran invento, son un gran invento, ¿no? Pero a la hora de la educación y a la hora, obviamente, del uso de un niño, un adolescente, en fin, cuando uno está empezando a autorregularse. Ahí va. Mirá, te traje dos cosas. Una cosa que podemos hacer para fortalecer y algo que tendríamos que evitar si hablamos de pantalla y educación. Y al final te quiero dar algunos consejitos prácticos para hacer un mejor uso de pantalla, si te parece. ¿Con cuál querés empezar? Arranquemos con el primero. Los consejitos prácticos para el final. Los consejitos prácticos para el final. Cuando hablamos de pantallas y educación, hay algo que todos nos podemos dar cuenta, que es que estamos bombardeados de estímulos, ¿no? Total. El televisor, el celular, que suena algo y más querer estudiar. Pero hay alguien que se preguntó, ¿qué es lo más importante cuando vamos a la escuela? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en la vida cotidiana, en las actividades de ritmo lento? Y este hombre se llama Christopher Lucas, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York en la materia de psiquiatría infantil. Y él lo que dice, lo más importante cuando vamos a la escuela es el autocontrol. El autocontrol es importante porque no es solamente atención, sino que es también control de impulsos. Me tengo que limitar mis impulsos. El autocontrol está dentro de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se llaman así porque dentro del cerebro administran un montón de funciones y ayudan a las personas a que pongan en práctica la inteligencia en distintos desafíos de la vida cotidiana y de la escuela. Entonces este hombre, Christopher Lucas, dice, más importante que la inteligencia es el autocontrol. Porque tu hijo puede ser muy inteligente, pero aún así tiene que finalizar la tarea. Entonces, una de las cosas más importantes que deberíamos prestar atención, valga la redundancia, es justamente en ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos, en el momento de la tarea, en el momento de poder ir a la escuela, ayudar a esta facultad del cerebro que tiene que ver con el autocontrol. Perfecto. O sea que vos decías prestar atención, y eso es una acción, ¿verdad? Digo, el atender es tirarse hacia, es decir, es bien importante eso que vos decís, del prestar atención, aun cuando de repente uno no esté hasta en el mismo cuarto, ¿no? Exacto. Sabemos que el peor de los sonidos que un padre o una madre puede sentir de un niño es el silencio, ¿no? Sí. Lo decías vos. Sí. Mirá, hay una cosa con respecto a la atención que podemos diferenciar. La atención que prestamos, todos nos podemos dar cuenta que una idea compleja de ritmo lento requiere un tipo de atención diferente a la atención que podemos necesitar para ver un dibujito, jugar un videojuego, estar en Netflix, YouTube, ¿no? La atención es atención sostenida sin recompensa. Y en cambio, esa es la atención que necesitamos para elaborar ideas complejas, para estudiar. En cambio, para estar frente a un televisor o las redes sociales o estando con el celular, lo que tenemos ahí es recompensas intermitentes, frecuentes, que dejan atrapado al cerebro. Entonces ahí ya podemos empezar como a diferenciar distintos niveles de atención. Calidades de atención. Calidades de atención, y en donde una atención me lleva a comprender, a razonar, a memorizar, y la otra es una atención muy dispersa,
De hecho, algunos autores hablan de que las pantallas nos entrenan en autodistractibilidad, autodistraernos permanentemente. ¿Qué hacen las pantallas, por ejemplo, para, por un lado, quieren captar la atención, pero por ejemplo, qué hacen para alejar o cuidar o larvar su imagen, ¿verdad?, ante el gran público? Qué buena pregunta. Yo creo que no están muy interesados en cuidar mucho su imagen con respecto a este diseño persuasivo, adictivo que tienen. De hecho, no hay ningún tipo de regulación. Las regulaciones están llegando muy tímidamente. Hay una regulación a cuenta de la escuela que pasó hace poco, el 20 de diciembre del año pasado. El Senado de Italia prohibió los celulares en las escuelas. ¿Por qué prohibió Italia los celulares en las escuelas? Y está como pasando de alguna manera que lo que ofrece la pantalla como autorregulación no está sirviendo. Y el Senado me interesó esta noticia por la argumentación que puso en las escuelas. Y es en los distintos niveles en donde está afectando los dispositivos. Claro. El primero, obviamente, es la distracción. En la escuela, si tenemos un dispositivo, aunque esté apagado, nos distrae. Pero ellos dijeron, también hay afecciones a nivel físico. Entonces encontramos chicos, chicas con problemas de miopía, de obesidad, problemas musculoesqueléticos, problemas cardiovasculares, diabetes. También hay problemas a nivel psicológico, ¿no? Encontramos ansiedad, depresión, irritabilidad. Algo que me preocupa es como la insatisfacción, porque también es estar, pero también no es disfrute. Ana, sí. Nos vamos a quedar sin tiempo, pero quisiera por lo menos compartir los últimos tips. Los últimos tips, Dale. Ahí va. Uno sencillo, sí. que es el tamaño del tele con respecto a la distancia en donde nos sentamos con respecto al tele. Tenemos que medir el diámetro de punta a punta, el diámetro de esa tele, y ponernos a 2,5 veces de distancia con respecto a eso. Eso sería un buen tip. 2,5 veces. 2,5 veces del Perfecto. Tamaño. De la diagonal de la pantalla. De la pantalla. Y por el otro lado, uno que es un desafío, pero que está buenísimo, que es pasar los celulares y las computadoras a escala de grises. A escala de grises. De grises. Entonces, en general, siempre está en accesibilidad, filtros de color, escala de grises. Cada uno lo googlea, porque no es que esto es en contra de todas las pantallas, sino ponernos pequeños tips que nos ayuden a un mejor uso de pantallas. Perfecto. Vamos a seguir con este tema, me imagino, porque además esto no se cierra acá, ¿no? No se cierra acá. Ana, hasta la próxima y seguimos hablando sobre educación, pantallas eficientes y a la hora de educarnos, además. Muchas gracias, Leo. Hasta la próxima. Gracias.